Hola, buenas tardes. En este tema veremos la ley de Joule. Bien, para entender este concepto, primero veremos qué es la ley de Joule. Bueno, la ley del Joule describe cómo se disipa la energía eléctrica en forma de calor cuando ésta fluye corriente a través de un conductor con resistencia. Esta ley fue propuesta por James Joule, por eso es su nombre, y se expresa de la siguiente forma. Q, el cual es el calor generado en joules, es igual a I cuadrada, que es la corriente en amperios, R, la resistencia en ohms, y T, el tiempo en segundos. Bien, esta fórmula indica que la potencia disipada en forma de calor es proporcional al cuadrado de la corriente eléctrica, multiplicado por la resistencia eléctrica. Bueno, esto quiere decir que cuando aumenta la corriente o la resistencia en un circuito, la cantidad de energía que se convierte en calor también aumentará significativamente. Bueno, conociendo este concepto, podremos proseguir a resolver problemas. Muy bien, para el primer problema tenemos: por el embobinado de un motor eléctrico circulan 5 amperes al estar conectado a una diferencia de potencial de 220 volts. ¿Qué calor genera en 2 minutos? Bien, primero empezaremos escribiendo los datos que nos da el problema. Nos dice que circulan 5 amperes. Como sabemos, amperes es la unidad de la intensidad de corriente. Entonces, se representa con la letra I. La I será de 5 amperes. Bien. Después nos dice que está conectada a una diferencia de potencial de 220 volts. Como sabemos, la diferencia de potencial es lo mismo que el voltaje. Entonces, el voltaje se representa con la letra V, es de 220 volts. Y también nos dan, aparte de los volts, el tiempo de 2 minutos. Perfecto. Y son los datos que nos da el problema. Entonces, nos pide que calculemos el calor generado en ese tiempo. Simplemente no hace falta despejar nada. Tenemos que la fórmula es que el calor es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Y vemos qué datos tenemos. Tenemos la intensidad, tenemos el tiempo. Sin embargo, no nos proporciona la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bien, el problema no nos da la resistencia directamente, pero nos da el valor del voltaje. Y como sabemos, en el video de la ley de Ohm que vimos anteriormente, tenemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Bien, con esta fórmula podremos calcular el valor de la resistencia. Entonces, despejando esto, tenemos que la resistencia pasa a multiplicar y la intensidad está multiplicando, va a dividir, y nos quedaría que la resistencia es de 220 volts sobre 5 amperes. Esto es igual a 44 ohms. Y bien, ¿qué más nos falta? Ya tenemos la intensidad, la resistencia y el tiempo. Pero aquí nos falta un pequeño detalle. La teoría nos dice que la fórmula, el tiempo, deberá estar en segundos. Pero en este caso, el tiempo está en minutos. Bien, simplemente tenemos que pasar 2 minutos a segundos, que simplemente es 2 minutos, haciendo conversión de unidades. Y tenemos que 1 minuto son 60 segundos. Entonces nos quedaría que 2 minutos es igual a 120 segundos. Y ya tendríamos todos los datos del problema. Entonces simplemente quedaría sustituir Q es igual a I cuadrada a 5 amperes al cuadrado por la resistencia, que es de 44 ohms, por el tiempo de 120 segundos. Entonces nos quedaría que el calor generado en 2 minutos es igual a 132.000. Si recordamos las unidades del calor, joules. Y aquí tendríamos nuestro primer resultado. Bien, para el segundo problema tenemos
Una plancha eléctrica tiene una resistencia de 35 ohms y se conectó durante 30 minutos a una diferencia potencial de 110 volts. Y el problema nos pregunta, ¿qué cantidad de calor produce? Bien, este problema se hace exactamente como el anterior. Ponemos primero nuestros datos, el problema nos da la resistencia de 35 ohms, también nos da el tiempo de 30 ohms, digo de 30 minutos, perdón, y nos da el voltaje o diferencia de potencial de 110 volts. Y nos pregunta el problema, qué calor produce en el tiempo dado. Bien, con el problema escribimos nuestra fórmula. Q es igual a intensidad al cuadrado por resistencia por el tiempo. Bien, ahora checamos qué datos tenemos. El problema nos da la resistencia y nos da el tiempo, pero no nos da la intensidad. Ahora en este caso, el problema no da la intensidad, pero nos da el valor del voltaje, el cual nos ayudará a determinar esta. Así que si el problema no da directamente un dato, podemos sacarlo con la ley de Ohm fácilmente. Como sabemos, igual que en el anterior problema, la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Y aquí no hace falta despejar nada, lo pasamos directamente de 110 volts sobre la resistencia de 35 ohms. Y esto nos da aproximadamente 3.14 amperes. Bien, y con este dato ya tenemos todos los datos que requiere nuestra fórmula. Entonces simplemente sustituimos. Q es igual a intensidad al cuadrado de 3.14 al cuadrado por la resistencia de 35 ohms por el tiempo de 30 minutos. Como sabemos, el tiempo para pasarlo simplemente multiplicamos 30 por 60 segundos, que es prácticamente lo mismo que hicimos arriba, simplemente más rápido. Y esto nos da un total de 1800 segundos. Bien, tenemos ya el tiempo también. Simplemente nos faltaría ponerlo. Y bien, haciendo esta operación, ustedes lo pueden comprobar, nos da que el calor producido en ese tiempo en joules es igual a 621.154.8. Como ya mencioné, las unidades joules. Y aquí tendríamos nuestra segunda respuesta. Y por este video sería todo. Muchas gracias.